En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Somos latinos. Somos profesionales. Somos Zipa Estéreo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Zipa Estéreo. Aquí comienza Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura. Un programa con la dirección y divulgación del científico Guillermo Hernández Reyes y la codirección del magíster José Rolando Bedoya Ábalos. En este programa haremos un recorrido con temas científicos, tecnológicos, educativos y culturales propios para la actualización de profesionales y estudiantes. Escúchelo en Radio Zipa Estéreo todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, con repetición a las 10 de la noche. Cita con la ciencia, la educación y la cultura. Muy buenos días para todos nuestros queridos amigos de las Américas. Buenas tardes o buenas noches en los demás continentes. Un saludo cordial de nuestro programa Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura para todas aquellas personas que son tan amables de seguirnos en las redes sociales y a través de las ondas hercianas de esta emisora. Un saludo muy particular para el director de la emisora, don Abraham Umbarila Saavedra, e igualmente para la directora ejecutiva del Zipa, la señora Zoila Carvajal Almario, igualmente para los queridos amigos que nos escuchan en estos momentos, para mi hija Isabel Cristina allá en China, en Chengdu, igualmente para mi sobrina Marta Isabel en Houston, Texas, para mi prima en Nueva York, Andrea, y todas aquellas personas que de una u otra manera están con nosotros. Muchas gracias por estar en esta sintonía. Hoy nuevamente vamos a estar con ustedes por alguna petición de personas que les gustó mucho el programa pasado. Entonces hemos hecho la segunda parte porque también faltaba mucho y pues el ajedrez es imposible que podamos decirlo en un solo uno o dos programas. Así que hoy nuevamente estamos con ajedrez cuántico en la segunda parte, con la cual esperamos completar ya este tema maravilloso. Doctor Bedoya, muy buenos días. Un saludo cordial para usted también. Muchas gracias por estar en este programa y por favor iniciemos. Muy buenos días, doctor Hernández. Saludos por estar aquí acompañándome en el programa. Saludos a todos los sintonizantes, amigos y compañeros de Colombia y del mundo. Saludos a la directora ejecutiva de Zipa, Círculo de Periodistas de Antioquia, Zoila Isabel Carvajal Almario. Saludos al director de Radio Zipa Estéreo, Abraham Umbarila Saavedra. También saludos a la practicante de locución, Carolina González Castillón, y a la practicante de periodismo, Ana Milena Aguirre Castaño. Saludos, además, a todo el grupo de apoyo de Radio Zipa Estéreo. Hoy, con todos los protocolos de bioseguridad, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. El derecho de autor es sagrado y universal, laico y asímco. Soy José Rolando Bedoya Ábalos, Rolando de Cañas Gordas. Hoy con el tema ajedrez cuántico, objeto de ciencia, segunda parte. Frase célebre. Amigo mío, que nuestra amistad no sea tan ligera como el pensamiento, sino eterna como el recuerdo. Guillermo Hernández Reyes. Doctor Hernández, en el programa pasado usted decía que el ajedrez ya era sujeto de ciencia y por ello hacía parte de una investigación científica y vemos que así es, ¿verdad? Sí, a esa conclusión llegamos la semana pasada y creo que nuestros oyentes así lo entendieron. Y todo esto lo decimos porque, como ya vimos, el ajedrez posee una larga historia investigativa hasta llegar a una proporción científica.
Y como ustedes, queridos amigos que nos siguen cada miércoles, saben, la ciencia es en primer lugar el cuerpo de conocimiento más grande que existe, el cual describe el orden dentro de la naturaleza y también las causas de ese orden universal. En segundo lugar, la ciencia es una actividad humana continua que representa los esfuerzos, los hallazgos y la sabiduría colectivos de la raza humana. Es decir, se trata de una actividad dedicada a reunir conocimientos acerca del mundo y organizarlos y condensarlos en leyes y teorías demostrables a través de la experimentación. La ciencia se inició antes de la historia escrita, cuando los seres humanos descubrieron irregularidades y relaciones en la naturaleza, como la disposición de las estrellas, por ejemplo, o en el caso pues, de las estrellas que ellos veían en el cielo nocturno, y por ejemplo las pautas climáticas, como cuando se iniciaba la estación de lluvias o cuando los días parecían más largos. Así, la ciencia tuvo grandes progresos en Grecia, por ejemplo, en los siglos VI, IV y III antes de Cristo, y este saber, y este saber se difundió por el mundo mediterráneo. Perdón. Estamos en cita con la ciencia, la educación y la cultura. Gracias. El avance científico casi se detuvo en Europa cuando el Imperio Romano cayó en el siglo V después de Cristo. Las hordas bárbaras destruyeron casi todo en su ruta por la Europa que a aquel entonces existía, y así comenzó la edad del oscurantismo. Doctor Hernández, entonces, ¿cuál fue la época de mayor influencia para el desarrollo de la ciencia? Pues doctor Bedoya, no podemos saber cuál etapa de los seres humanos ha sido esa. Sin embargo, por aquella época los chinos y los polinesios ya cartografiaban, por ejemplo, las estrellas y los planetas, y en tanto que las naciones arábigas desarrollaban las matemáticas y aprendían a producir vidrio, papel, metales y diversas sustancias químicas. Gracias a la influencia islámica, la ciencia griega regresó a Europa, la cual penetró por España durante los siglos X al XII. De esta manera, en el siglo XIII surgieron las primeras universidades en Europa, y la introducción de la pólvora cambió la estructura sociopolítica del viejo continente en el siglo XIV. En el siglo XV vivió la más bella, combinación entre el arte y la ciencia, lograda por el gran científico Leonardo da Vinci. El pensamiento científico fue impulsado en el siglo XVI con la invención de la imprenta. Y como vimos la semana pasada, ya las mentes más exóticas y brillantes desafiaban su propia mente en un tablero de ajedrecístico. Así pues, el ajedrez tuvo mucho que ver en todos esos siglos anteriores, con una historia rebosante de ingeniosidad, sutileza, hasta convertirse en objeto de verdadera ciencia con el ajedrez cuántico. Doctor Hernández, entonces el ajedrez ya es objeto de ciencia gracias a las computadoras. Sí, como decíamos la semana pasada, en 1997 ocurrió la batalla definitiva entre el hombre y la máquina. El campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, con una mente brillante y capacidad genial, había estrepitosamente caído con el árido y frío y calculador cerebro de silicio, como es la computadora Deep Blue, desarrollada por IBM, que es una empresa multinacional dedicada a proporcionar a las empresas soluciones para mejorar sus procesos de negocios. IBM facilita a sus clientes software y hardware y demás otras necesidades, pero en 2018 surgió un nuevo capítulo de esta historia. Un grupo de científicos publicó en la revista Science 210 partidas de ajedrez entre AlphaZero, un programa de inteligencia artificial, y Stockfield, la mejor computadora del mundo en este juego.
En total, AlphaZero jugó 1000 partidas, perdió 6, ganó 155, quedó en tablas en las demás. Pero los creadores del sistema y los grandes maestros del ajedrez no quedaron atónitos por esas cifras, sino por su estilo de juego excepcional. Como ve, doctor Bedoya, esta excepcionalidad estaba precisamente en que la computadora había aprendido de los viejos jugadores y había superado el récord para comenzar a dar una serie de pasos que nadie se esperaba. Esto demuestra que la inteligencia artificial estaba madurando y como resultado ya actuaba como si fuera un ser humano. Sí, es correcto. En la inteligencia artificial las computadoras aprenden y nunca olvidan, mientras que el ser humano aprende y al otro día puede olvidar. Correcto. Correcto. Doctor Hernández, ¿por cuál razón estos expertos se fijaron más en el juego excepcional? Bueno, normalmente los computadores entrenados para el ajedrez prefieren conservar sus fichas. En cambio, el AlphaZero sacrificó sus peones para tener una posición de ventaja en el juego. También demostró que la jugada más popular para empezar, que es mover el peón del rey hacia adelante, utilizada incluso por los mejores jugadores del mundo, es una salida errada según el computador, porque pone en desventaja desde el principio a este jugador. AlphaZero, por ejemplo, decidió comenzar el juego con el peón de la reina, 2 casillas o adelante, o el caballo en la posición F3. Cuando jugaba con las piezas blancas hizo este trabajo y sus resultados fueron maravillosos. Así pues, AlphaZero no jugó bajo una programación como una máquina, sino con una clarísima creatividad propia de ella. El propio Kasparov, que tuvo acceso a los juegos, manifestó sorprendido que AlphaZero generó su propio conocimiento al hacer jugadas totalmente diferentes a las conocidas. Así, la máquina ayudó a incrementar la sabiduría de los humanos en este deporte. Dice el gran maestro Matthew Sadler, abro comillas, fue como descubrir las notas secretas de un gran jugador del pasado que volvían a nuestras mentes. Cierro comillas. La maestra internacional Natasha Reagan también se refirió a los juegos como, abro comillas, excelentes. No es común encontrar en la vida algo más de lo soñado. Cierra comillas. Doctor Hernández, ¿por qué se refería esta maestra que los juegos eran excelentes para encontrar lo soñado? Bueno, como vimos la semana pasada, AlphaZero no es como los demás, a diferencia de las computadoras Blue Deep, o Deep Blue, que fue la que le ganó a Kasparov, y otros sistemas programados con instrucciones y trucos de los grandes maestros del siglo, con experiencia. Por ejemplo, en este software recibió muy poca información, solamente las reglas básicas del juego y la intención de ganar, que fue lo que le programaron. AlphaZero se autoentrenó mediante técnicas de aprendizaje profundo y refuerzo con bases en pruebas y errores de él mismo. Después de 1000 partidas contra sí misma, se convirtió en un maestro. No solo aprendió por sí solo las habilidades de los demás grandes jugadores, sino que creó nuevas jugadas de su propia invención. Además, logró esto en cuestión de horas nada más. Según su creador, Denis Haksabis, abro comillas, en la mañana AlphaZero jugaba al azar, pero para la tarde, a las horas del té, ya tenía un nivel superior al humano, y para la cena era el mejor ajedrecista virtual de la historia del ajedrez. Abro comillas, es ajedrez de otro planeta, sacrifica piezas para abrir nuevas líneas de ataque porque en realidad le interesa la movilidad, algo completamente diferente a la forma de jugar de la gente y otros computadores. Cierro comillas. Doctor Hernández, ¿qué hizo que los expertos vieran un ajedrez diferente? Bueno, esto se vio con el desarrollo de AlphaGo. Esta es otra computadora ya programable, ¿no? Con inteligencia artificial. El reto era lograr un programa que aprendiera a jugar el Go, que es un
juego mucho más complicado que el ajedrez. La prueba oriental milenaria que consiste en encerrar con unas fichas un área del territorio de su enemigo en un tablero cuadriculado. Hasta ese momento, los expertos creían que las máquinas nunca podrían derrotar a los humanos porque el Go es mucho más complejo que el ajedrez y depende mucho de la intuición. En 2016, AlphaGo se enfrentó en Seúl, Corea, contra Lee Sedol, un jugador que duraron varios días jugando, que mantuvo al país en ascuas. La computadora ganó 4 de los 5 juegos. Sedol quedó abrumado, pues nunca pensó que perdería, pero reconoció que el computador le había enseñado mucho. El sistema que actualiza una red neuronal profunda que ya viene siendo común en los procesadores digitales. Facebook la usa para etiquetar caras en las fotos y Google lo hace para identificar comandos hablados en los celulares Android. El proceso funciona similarmente a las redes de nuestro cerebro humano. Como ve, doctor Bedoya, ya nos estamos metiéndonos en camisas de 11 varas, porque resulta que estamos utilizando ya más el entramado de nuestra memoria, de nuestros cerebros, y comenzando a manejar esas 100.000 millones de neuronas que habíamos hablado en otro programa acá, con relación a que ya el microchip que había creado la empresa que lo creó, daba como resultado 50.000 millones de posibilidades, ¿no es cierto? Así que esto nos viene al caso hoy para este nuevo programa de que la inteligencia artificial realmente está logrando cosas increíbles. Correcto. Doctor Hernández, ¿cómo es eso que el sistema funciona similar a las redes del cerebro? Bueno, mire, los científicos le enseñan a una red estas, digamos, suficientes fotos o lenguaje hablado, y al cabo de poco tiempo, esta logra reconocerlos. Esto es que no está programado que ella logre responder eso mismo, sino que ella toma comando por sí misma y ya da su propio criterio. Lo mismo sucedió cuando la alimentaron con los 30 millones de movimientos del Go. El ilustre programador de esta compañía, David Silver, dice que las redes neuronales tienen millones de parámetros diferentes y cada uno aprende sus propias reglas sobre lo acertado, digamos, en estos juegos. Tanto es así que toma decisiones basadas ya no en las normas que sus creadores le codificaron, sino el algoritmo que ella misma aprendió y desde luego creó. Es un hecho que con lo que ha desarrollado la inteligencia artificial ayudará en el futuro a crear fármacos más eficientes y menos costosos para aliviar males de difícil medicación, como es el caso del Parkinson o del Alzheimer. Así, el sistema puede determinar un resultado a partir de condiciones que nunca había visto antes, pues tiene un sentido muy sutil de intuición, lo que le ayuda a balancear los diferentes factores que realiza, por ejemplo. Así funciona también para la búsqueda de múltiples jugadas en el ajedrez, que ella se queda sola funcionando, y al cabo de unas horas ha dado respuesta a una cosa pues que se necesitarían años de estar muchos científicos funcionando, correcto. Correcto. Doctor Hernández, ¿cuáles son los factores para que la computadora funcione con altas jugadas en ajedrez? Bueno, vea, en un sistema neuronal neurotecnológico como el AlphaZero, entender cómo nacen la intuición y la creatividad es crucial, porque esas habilidades hasta ahora eran patrimonio exclusivo de los seres humanos. Ahora los científicos piensan que las máquinas inteligentes podrían acceder a estas instancias. El hecho de que programas, tanto de la AlphaZero y AlphaGo, empezaron de cero, fue importante porque mientras más general sea, mejor la adaptación.
Sí, por favor, nuestra querida amiga nueva que tenemos hoy en el máster, muchas gracias por colaborarnos. Nos tenemos un saludo de la señora Blanca Amparo Riaño Durán. Muy buenos días, señor director Abraham. Un saludo para los doctores. Muy buen tema. Mil felicitaciones y bendiciones para todos. Muchísimas gracias para la señora, por favor. Blanca, pero no alcancé a entender el apellido. Blanca Amparo Riaño Durán. Amparo Riaño, perfecto. Muchísimas gracias. Le agradecemos su sintonía y esperamos que nos siga acompañando todos los miércoles porque siempre traeremos un programa de palpitante actualidad. ¿Tú querías comentar algo? No, correcto. No, bueno, solamente bien. dar los agradecimientos a doña Blanca Amparo Riaño Durán por la sintonía y por hacer las observaciones respectivas al programa. Bien, entonces continuamos acá. Porque mientras más general sea, mejor podrá adaptarse a cualquier otro problema que los científicos quieran resolver en el futuro. Estamos hablando de la computadora, ¿no? Hassabis, al fundar DeepMind, no quería simplemente desarrollar juego para mostrar las proezas de las máquinas, sino poder resolver, por ejemplo, por qué las proteínas se pliegan mal en enfermedades, por ejemplo, como ya vimos del Parkinson y el Alzheimer. Conocer ese tipo de información abriría una puerta al infinito filón de medicamentos nuevos y menos costosos, no solo para estas enfermedades, sino para erradicar muchas de las otras que existen en los seres humanos, ¿no? Por ejemplo. Doctor Hernández, ¿cómo conocer el tipo de información que abriría las puertas para la cura de las enfermedades? Bueno, doctor Bedoya, he dicho que el cerebro de silicio de la máquina venció al cerebro genial de un ser humano y así sentenciaban las noticias en el mundo, en la que un chip norteamericano doblegaba la materia gris del célebre ruso Gasparov. A partir de ese momento, los expertos en inteligencia artificial se lanzaron por el siguiente reto, que ha sido el santo grial de la inteligencia artificial. Ahora, como ya hemos visto, el milenario Go también ha caído frente al cerebro de silicio. Ahora también el AlphaGo ha barrido 5-0, nada menos que al triple campeón de Europa, Fan Hui. Si hacemos memoria, en 1994 cayó también el juego de damas frente al Knut, perdón. Poco después caía el ajedrez que ya vimos. Más tarde cayó el Cepheus, que se hizo cargo del nuevo juego de póker, por ejemplo. Y más recientemente el Watson, que es capaz de imitar la capacidad de deducción humana en el Jeopardy y explorar la creatividad Cocinitas y DON, que gana a todos los videojuegos clásicos de un Atari, por ejemplo. Ya esto estamos viendo que se está metiendo en todos los campos y todos los Atari, sobre todo los juegos de Atari que vengan ahora en adelante, llegarán con estas capacidades, ¿no? Algo increíble. Correcto. Doctor Hernández, esto es que una serie de computadoras ya le han ganado a expertos de otros juegos. ¿Qué queda entonces? Bueno, ahora bien, si usted le pregunta, por ejemplo, a un jugador de Go entre el ajedrez y el Go, este responderá que ganar al Go es mucho más difícil que al ajedrez, ya que las variables son prácticamente infinitas, lo que demanda capacidades humanas más allá del simple análisis de una jugada. Y la siguiente, también le dirá que en el ajedrez las piezas ya están en el tablero, mientras que en el Go las piezas se van introduciendo cada vez más para complicar las variantes que ahí se encuentran y que por eso se hace mucho más complejo. Sin embargo, la capacidad del AlphaZero nos ha demostrado que, visto desde el punto de vista de la inteligencia artificial, el ajedrez adquiere un abanico impresionante de posibilidades y que ahora encontramos también en el ajedrez casi con infinitas posibilidades de juego. Por ejemplo,
La semana pasada vimos cómo el rey indio Berkil o Sherán, bueno, según la leyenda que uno haya visto, ¿no? Porque hay muchas leyendas. Este rey, por ejemplo, quiso premiar al inventor del ajedrez con lo que pudiera, con lo que él pidiera, y este humildemente solo le pidió un grano de trigo por la primera casilla o escaque del tablero, dos, digamos, semillitas de trigo por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, y así sucesivamente seguir doblando el número cada vez hasta llegar a la casilla o escaque 64. Doctor Hernández, como vemos, esa es una brillante idea de pedir algo tan sencillo que resultó algo impresionante, ¿verdad? Sí, así es, claro. Como vimos, el rey pensó que era un juego, un regalo, digamos, muy simple, pues él era muy rico e insistió en que pidiera algo mucho más valioso, hasta que el visir y los sabios hicieron los cálculos de los granos de trigo y se quedaron pasmados, y porque en la última casilla, en la 64, tenía una cifra asombrosa. Oigan esto: 9.223.352.036.854.775.808 granos de trigo habían solamente en la última casilla, la 64. Esto es una vaina asombrosa. Sumado el resto de las casillas del tablero, arrojó una cifra aún mayor: 18 trillones 446.744 billones 073.709 millones 551.615 granos de trigo. Es decir, más de 18 trillones de granos de trigo había que entregarle a este humilde servidor. Los sabios y consejeros de la corte estimaron que sería necesario el trigo de todo el mundo en los próximos 100 años, como vimos la semana pasada. Pero cálculos más refinados dieron que había que utilizar las cosechas de trigo de los próximos 2000 años siguientes para poder pagar la deuda que el rey tenía con este humilde hombre. Estos últimos datos van para mi amigo el venezolano Enver Alexander Cáceres, quien nos ha aportado mucho sobre estos datos. Bien, esta es una cantidad enorme de trigo. Una pregunta que sería bueno hacer es: ¿cuántos barcos de 100.000 toneladas harían falta para transportar semejante cantidad de trigo? Doctor Hernández, entonces, ¿cuántos barcos se necesitarían para transportar este trigo? Bueno, pues nada menos que 3.689.344 barcos de 100.000 toneladas cada uno. ¿Y cuánto espacio ocuparían esos cargueros de 100.000 toneladas si los pusiéramos en fila india uno tras de otro? ¿Cómo les parece que estos darían 17 vueltas al planeta? Pero en la antigüedad los barcos eran muy pequeños. Entonces la pregunta es: ¿cuántos barquitos de esos podrían contener la carga de 100.000 toneladas de cada barco actual? ¿Cuántos serían entonces los barquitos en total de aquel entonces? Por favor, ustedes, amigos oyentes, hagan el cálculo para sus propios datos allá en su hogar. De todas maneras, nosotros estamos dando los que ya existen. Bien, ahora hablemos de los datos que nos proporciona la Alfa 0. Bueno, estamos frente al tablero y la computadora calcula el número de posiciones diferentes posibles después de solo 10 movimientos al empezar. Digamos, al empezar ese juego son más o menos unas 165 cuatrillones y medio que da. Esto da una ristra de un 1 seguido de 24 ceros. Es decir, 165 cuatrillones 518.829 trillones 100.544 billones. Es el datico para todos ustedes acá, de lo que serían las posiciones que se podrían lograr en este juego. Correcto. Doctor Hernández, todos estos datos son astronómicos y difíciles de asimilar.
¿No es verdad? Sí, así es, doctor Bedoya. Vean este otro caso, el campeón del mundo y matemático Max Euwe calculó que si 12.000 ajedrecistas estuvieran ocupados constantemente en la búsqueda de las mejores jugadas de todas las posiciones imaginables y en cada una de ellas invirtiera una décima de segundo, que realmente es un tiempo muy, muy exiguo, necesitarían más de 1 trillón de siglos para analizarlas todas. Ahora veámoslo desde esta otra manera. Justo después de que los dos jugadores de ajedrez ejecuten su primer movimiento, se abren muchas posibilidades de juego. Concretamente, existen 400 posiciones posibles en el tablero. Después del segundo turno, hay 197.742 partidas que se podrían dar. Y después de 3 movimientos, habrían 121 millones de esas posibilidades. Así pues, el número de partidas diferentes que pueden desarrollarse en un juego tan aparentemente simple como el ajedrez supera, oigan esto, queridos amigos oyentes, que es increíble, supera a un 1 seguido de una ristra de 100.000 ceros. Es decir, una cifra que tal vez supere aproximadamente hablando a todos los átomos del universo. Doctor Hernández, esto es una barbaridad. ¿Hasta dónde puede llegar lo que puede haber del ajedrez? Pues vea, doctor Bedoya, digamos, y usted juzgue también, amables oyentes, a partir de este momento, las posibles partidas son de, oigan esto, 10 a la 100.000. Este es un número fabuloso, increíblemente fabuloso, como ustedes saben, es superar uno por otro, hasta llegar a 100.000 millones, 100.000 juegos de estos. De esta, por ejemplo, 10 a las 120 partidas son típicas, con una media, por ejemplo, de 40 movimientos y 30 posibilidades, digamos, por movimiento, digamos, ¿no es cierto? Una pequeña analogía nos podría sacar un poco de dudas. Para poner esto en perspectiva, digamos que solo hay 10 a la 15 cabellos humanos aproximadamente en la totalidad de las cabezas humanas del mundo. Aproximadamente 10 a la 23 granos de arena en el planeta Tierra, por ejemplo. Y aproximadamente unos 10 a la 81 átomos en el universo. Así que 10 a las 100.000 es una cosa impresionantemente grande. Incluso sumando todas estas cifras, siguen habiendo más partidas posibles de ajedrez. Finalmente, si tenemos en cuenta que el juego más largo registrado oficialmente entre 2 jugadores tomó más de 20 horas con 269 movimientos, sería difícil imaginar el tiempo que un juego teóricamente podría durar entre las 2 supercomputadoras AlphaZero. Esto, pues, imagínese usted, si son capaces una AlphaZero de esas de ganarle al campeón del mundo, con el más connotado de todos, y de pronto aparece que juega contra otra computadora igual a ella, ¿se imagina usted el problema tan increíble, la guerra tan espantosa en el tablero del ajedrez? Es increíble. Correcto. Doctor Hernández, bueno, después de toda esta cantidad de datos, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, ahora veamos la famosa partida de fantasía llamada La tumba del rey Tamerlán. Un problema de fantasía es aquel que no puede producirse reglamentariamente en una partida de ajedrez. Esto es que usted comienza la partida y se van dando las jugadas y nunca se dará una jugada esta porque esta es arreglada, es colocar las fichas de antemano para que resulte algo. Así que entonces, digamos, si entran a internet, por ejemplo, nuestros queridos oyentes encontrarán la posición de las piezas y cómo se juega la partida que estamos hablando de la tumba del rey Tamerlán. En la posición del diagrama, las negras tienen demasiados peones doblados por las pocas piezas que han capturado. La posición es un anónimo del siglo XVIII conocido como la tumba
que ya hemos dicho desde el rey Tamerlano. Las blancas juegan y ganan, pero deben entregar todas sus piezas y dar mate con solo un caballo. Esto se complica porque precisamente para llegar allá habrá que organizar muy bien para que se dé ese caso. Las negras se defienden comiendo cuantas piezas se encuentran y los peones se van cerrando hacia su rey y terminan encerrándolo y protegiéndolo y a su vez a su alrededor, y entonces las piezas blancas dan mate con un caballo. O sea, doctor Bedoya, que el rey está en la mitad y sus peones lo rodean perfectamente, formando como una tumba precisamente. Y un caballo que le queda a las blancas viene y da el salto y mata al rey. O sea, da jaque mate. Esto es algo maravilloso, increíble. Así que muere el rey encerrado en su propia tumba por sus propios peones. Repito, es una partida de fantasía muy hermosa, se la recomiendo a todos ustedes, amigos oyentes, porque la verdad es que es maravillosa. Y más adelante le dejamos para que puedan entrar y ver la jugada, ¿no? Es un problema del compositor Leonel Kinskiewicz. Les dejo el video de cómo entrar y verla. A ver, esto para que tomen nota, por ejemplo, si ustedes quieren. Esto es https:// YouTube, como se escribe YouTube, YouTube.be, o sea, /z mayúscula, X mayúscula, O mayúscula, R minúscula, Q mayúscula, B pequeña mayúscula, A mayúscula, E minúscula, X mayúscula, I mayúscula y Y mayúscula. Eso es para entrar a ver la tumba del rey Tamerlano. Correcto. No sé si se la repetimos, a ver. Porque, la dirección sí se debe repetir porque fácil de olvidar. De nuevo, por favor, https://youtube.be, esa B larga y E minúscula, ¿no? Schlesinger, Z mayúscula, X mayúscula, O mayúscula, R minúscula, Q mayúscula, B pequeña mayúscula, A mayúscula, E minúscula, X mayúscula, I mayúscula y Y mayúscula. Con ella entran y pueden ver la jugada porque está cómo lo juegan, cómo se jugó y todo, cómo las blancas dan mate finalmente. Correcto. Ahora, recordando a Tamerlán, gran guerrero del Asia Central, quien estuvo en el tiempo de la Ruta de la Seda y que en estos momentos su tumba está en Samarcanda, cerca de Samarcanda. Sí, correcto. Sí, un gran desierto de Asia Central. La semana pasada hablamos de Samarcanda precisamente. Correcto. Doctor Hernández, ¿quiénes practican el ajedrez por grandes periodos de tiempo? ¿Qué ventajas adquieren? Bueno, el ajedrez, si bien se suele relacionar a las personas que lo practican con la inteligencia, también es cierto que quienes lo practican se ven recompensados por múltiples beneficios que abarcan más allá del aspecto intelectual. Es una realidad que el ajedrez tiene buena prensa desde tiempos inmemoriales. Se dice que quienes juegan al ajedrez son personas muy inteligentes, pero ¿son inteligentes y por eso juegan ajedrez? ¿O es el propio ajedrez lo que los hace inteligentes? Esa sería la pregunta que habría que hacernos. Nosotros creemos que no. Las personas son inteligentes aunque nunca hayan jugado ajedrez. Así que la inteligencia es una cuestión propia de cada ser humano y lo único que el ajedrez le puede dar es una práctica mental con la cual hace posible que se incremente la posibilidad de mantener viva esa mente, esa capacidad de dilucidar sobre algo. Así que entonces el ajedrez lo que le logra maravilloso al ser humano es
hacer que esa inteligencia se mantenga con lucidez hasta los últimos días de su vida, lo que hace posible que se mantenga esa inteligencia, mientras que en otras personas normalmente se va perdiendo rápidamente la inteligencia y por la memoria que se pierde y todo. Lo que incrementa más que todo es la agilidad mental Claro, en el momento de las jugadas. Correcto, pero quien sea inteligente es inteligente sin haber jugado ajedrez. Así que entonces dejamos en claro eso para que la gente, porque es que hay veces que le dicen, no, es que es el juego ciencia, yo soy del juego ciencia, pero resulta que no ha leído nunca en química, ni física, ni biología, ni antropología, ni ningún tema científico como para decir que sabe de ciencia, ¿no? Así que es un tema del ajedrez, es cierto que es el ajedrez ciencia, pero eso hay que también leer, como decíamos ahora 8 días, hay que leer mucho de temas científicos para mantener la mente más ágil y poder discernir sobre cualquier cosa que quiera participar. Así que entonces no estamos diciendo que el ajedrez no tenga cualidades, no, hemos repetido una cantidad asombrosa de él. Así que es para aquellas personas que de pronto juegan el ajedrez de una manera como jactancioso, diciéndose prepotentes. Y no solamente eso, cogiendo las fichas y golpeando el tablero bruscamente y diciéndole marrano al otro y diciéndole no sé qué, diciendo vulgaridades y todo, y no sabiendo que es el juego ciencia, que debería ser de una cultura muy alta y por tanto no insultar a su contendor, porque debe antes darle gracia que por haber un contendor al frente es que él está agilizando su mente, claro. O de lo contrario no podría. Así que entonces hay que agradecerle al contendor que nos está aportando también. Otra cosa es que el ajedrez les ayude a mantener activo el cerebro a los que juegan ajedrez y por ello se mantengan más lúcidos por mucho tiempo. Así, si la práctica del juego proporciona una serie de beneficios que contribuyen con mantener activa su inteligencia. Esto repetimos mucho, esto por favor es importante que se tenga en cuenta, que este tipo de juegos todos son maravillosos porque hace que la gente ponga a funcionar el cerebro. El caso, por ejemplo, que le ponen a los señores de edad, de las personas de edad, le ponen a jugar a sopa de letras y cosas de eso, porque precisamente eso despierta el cerebro de la persona, o colocarle cierta música que en la juventud escuchó esa persona y ahí mismo le vienen los recuerdos y ¿no es cierto? Y es lo hace vivir, revivir. Claro, lo hace volver a vivir. Bueno, eso es muy importante de tener en cuenta. Por ejemplo, el beneficio para los niños que se acercan al ajedrez, esto es muy importante. El ajedrez estimula la capacidad de análisis y de síntesis que pueda adquirir el niño normalmente, sobre todo adquirir concentración, capaz de concentrarse en algo y no estar totalmente brinque aquí, brinque allá, ¿no es cierto? Este es uno de los beneficios más evidentes. Jugar al ajedrez estimula la concentración de ese niño que estamos hablando, crea capacidad de abstraerse, que eso es muy importante, casi nadie tiene capacidad de abstraerse. Esto es que llegue un momento en que usted sobre sí mismo, se ensimisme, que es la palabra adecuada, y sea capaz de estar haciendo cálculos mentales, aunque afuera estén gritando, aunque los demás están haciendo bulla, ser capaz de concentrarse, de abstraerse, es muy importante y esto lo da el juego del ajedrez. Por ejemplo, para nuestros queridos colegas periodistas, todos deberían jugar ajedrez porque le mantiene la mente limpia, abierta, fresca para todos los días su trabajo maravilloso que es la comunicación. Y sobre todo tener memoria, que la memoria es muy importante en un periodista, ¿no? Recordar que ayer dijo una cosa y hoy no ir a tergiversar lo que dijo ayer, ¿no? Que eso es gravísimo y escucho uno cada rato que sucede eso, ¿no es cierto? Correcto. Sí. Doctor Hernández, ¿qué otras cosas nos puede dejar el maravilloso juego del ajedrez? Bueno, en estos tiempos en que los dispositivos digitales pugnan por distraer y entretener a todos los seres humanos, que uno los ve como zombies por las calles caminando con un ajedrez, con un teléfono en la mano, este juego milenario resulta un buen entrenamiento para mantener el cerebro activo y crear posibilidades de desarrollar pensamientos más críticos y positivos. Eso es un hecho que es
nos está aportando. ¿Tenemos alguna cuestión por ahí? Por favor, gracias. Sí, el señor Edgar Giovanni Pisa, saludos al doctor Guillermo Hernández que reporta sintonía a esta hora. Muchísimas gracias para nuestro querido amigo que hoy entra a participar en nuestro programa. Por favor, Rolando, ¿cómo es el nombre? Correcto, Edgar Giovanni Pisa. Sí, es nuestro compañero, claro, de CIPA. No había escuchado bien. Ahora va a empezar un programa precisamente nuestro querido Los amigo jueves. El jueves, entrar con sanarte el alma. Harto que necesitamos de ese tema para las personas, para que limpien el alma y sobre todo que saquemos toda esa basura que tenemos en el cerebro o que sea que hagamos ecología humana, ¿no? Maravilloso, es un programa que sería maravilloso para eso. Así que muchas gracias, querido amigo Edgar Giovanni Pisa. Edgar Giovanni Pisa por estar en nuestro programa. Insistimos que el ajedrez incentiva la creatividad y la imaginación, entrena la memoria y ayuda a prevenir el Alzheimer. Volvemos a insistir en esto porque todos los que tienen Alzheimer posiblemente lo tendrían menos fuerte o quizá no lo tendrían si desde jóvenes hubieran practicado esto que estamos hablando, por ejemplo, de estar leyendo, de estar describiendo cosas, de estar haciendo cálculos, de poner la mente a funcionar. Así que estas cosas ayudan a prevenir al menos la aparición de esta terrible enfermedad. Ayuda a los niños a entender las consecuencias de sus actos, aceptar las reglas y asumir las consecuencias de sus propios errores, por ejemplo, que el niño generalmente no está acostumbrado a aceptar sus errores y cosas de esas. En cambio, el ajedrez lo pone a eso, a darse cuenta de eso. Por ser entretenido, el ajedrez mejora el estado de ánimo de los niños y de cualquier persona que participe con él. Más allá de estos beneficios, nos queda claro que el ajedrez como juego tiene unas características positivas de ser también una maravillosa actividad lúdica. Esto es muy importante que en los colegios, por ejemplo, comenzasen a tener los niños todos pasar por el ajedrez, que los estén manteniendo, porque la verdad es que es un tema que se ve muy aisladamente por fuera, extracurrículum, por fuera los niños van a jugar ajedrez, pero no es que el colegio les tenga esos juegos así, y esto sería maravilloso que se le tuvieran los colegios, porque eso le hace a ser mejores estudiantes, más disciplinados, más conductuales, toda una cantidad de cuestiones importantes para seguir. Digamos, el uso de esta práctica del ajedrez es entretenido y se puede jugar a cualquier edad y con grandes personajes del país. Esa es otra cosa que usted se puede sentar, no importa si usted es pobre, digamos, y no tiene economía de ninguna naturaleza, se puede sentar frente a un científico o puede sentarse frente a una persona millonaria y de todas maneras puede competir o de aquí, desde a través del computador, jugar con algún ruso, con algún francés, inglés, alemán, cualquier persona del mundo que está presente en el ajedrez para jugar. Esto es maravilloso porque cualquier persona puede hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero además el ajedrez sirve para mejorar la comprensión de los demás. Esto es empezar a dialogar con los demás y hacer posible que esto sea llevado a cabo. Por ejemplo, y la capacidad de afrontar situaciones difíciles en la vida. Debido a eso, es un buen recurso para aliviar la carga del estrés y mejorar el estado de ánimo de los profesionales sanitarios a cargo del cuidado de personas con cáncer y otras enfermedades terminales. Por ejemplo, así lo comprobó una investigación en los Estados Unidos hecha por científicos de diferentes universidades y que fue difundida en el año 2013. Así que, queridos amigos, en la verdad, creemos que este programa haya sido del agrado de ustedes, porque ha traído consigo una serie de datos que creo que le van a servir a muchos jugadores de ajedrez y no solamente a los jugadores como tal, sino también a toda persona que quiera entrenar su mente. De todas maneras, hoy hemos tenido el agrado de traerles esta segunda parte de este maravilloso juego
que esperamos les haya gustado. Nuevamente saludo a mi hija en China, en Chengdu, e igualmente a mi querida sobrina en Houston, Texas, Marta Isabel, igualmente a mi prima Andrea Borja en Nueva York, que sé que están escuchándome. Y por favor, para todas aquellas personas que hoy han estado con nosotros, les recordamos que a las 10 de la noche se repetirá el programa, todas las veces se hace, y esperamos que por favor entren al programa, pregunten o hagan sugerencias de qué tema les gustaría escuchar, que nosotros con mucho gusto lo vamos a traer para ustedes. De todas maneras, nuestro saludo cordial para todas aquellas personas que sé que están ahí frente a nosotros en sus computadores o en sus equipos escuchándonos, y de todas maneras un saludo cordial para todos ellos. Soy Guillermo Hernández Reyes del Colegio Nacional de Periodistas y director del programa Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura. Una vez más, mi saludo para nuestra querida nueva compañera en CIPA, acá en Radio CIPA Estéreo, que ha estado con nosotros, que se llama Carolina González Castrillón. Carolina González Castrillón, que estamos también, así como ella está aprendiendo con nosotros, también estamos aprendiendo de ella y con ella para poder salir más adelante. Doctor Bedoya, por favor. Correcto. Muchas gracias a todos los que participaron en el programa, principalmente a Blanca Amparo Riaño Durán y a Edgar Giovanni Pisa. Y felicitaciones por el programa que inicia, Sanarte el Alma. Quiero que todos también estén participando en su programa. Muchas gracias, doctor Hernández, por estar en este programa conmigo, y muchas gracias a todos los sintonizantes, amigos de Colombia y del mundo. Muchas gracias a la directora ejecutiva de CIPA, Círculo de Periodistas de Antioquia, soy la Isabel Carvajal Armario. Gracias también al director de Radio CIPA Estéreo, Abraham Umbarila Saavedra, a la practicante de locución Carolina González Castrillón, a la practicante de periodismo Ana Milena Aguirre Castaño y a todo el grupo de apoyo de Radio CIPA Estéreo. Hoy con todos los protocolos de bioseguridad, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. El derecho de autor es sagrado y universal, saico y asimpro. Soy José Rolando Bedoya Ábalos, Rolando de Cañas Gordas. Aquí finaliza Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura, un programa con la dirección y divulgación del científico Guillermo Hernández Reyes y la codirección del magíster José Rolando Bedoya Ábalos. Escúchelo en Radio CIPA Estéreo todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, con repetición a las 10 de la noche. Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.